Buenos días para todos. Hoy nos encontramos nuevamente para llevarle a través de los medios de comunicación a la comunidad santucera cómo está el país referente a COVID, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Hoy venimos con un poco de más esperanza, venimos mejor, con un ánimo que está un poco para arriba, sin que eso quiera decir de que debemos de bajar la guardia. Al contrario, tenemos que mantener la guardia muy fuerte para poder continuar en este camino esperanzador como venimos mejorando en una forma tan importante a nivel nacional y departamental. En lo nacional se veo claramente cómo fueron pasando las etapas. Entonces, para recordarles, nosotros teníamos que en la primera quincena de mayo andábamos con un promedio de 3.000 casos por día a nivel nacional. En los últimos 10 días de junio, en el mes de junio ya estábamos en unos 2.000 casos de promedio por día. Y si nos venimos ya a los primeros días de julio, en lo que va de este mes hasta la fecha, el promedio de casos por día bajó de 800 de la última semana a 400 casos por día aproximadamente en el país. Entonces, si nosotros, nada menos que en la primera quincena de mayo, ya estábamos en 3.000 casos por día de promedio y ahora en julio, en la primera quincena, estamos en 400, se ha producido un descenso en el número de casos promedio por día del país muy importante, que habla de que estamos en una franca etapa de mejoría. La otra cosa que es un parámetro muy alentador a nivel nacional es la positividad. Ustedes recuerden que la positividad es el número de casos que uno tiene vinculado al número de test que se hace. Entonces, ese porcentaje en el mes desde junio, mayo y junio, anduvimos con cifras que rondaban el 15% de positividad. Esas cifras fueron bajando y en estos primeros días, y sobre todo ayer, andamos hace 2 o 3 o 4 días que tenemos un promedio de positividad de 5%. Recuerde la población que el ideal es estar entre 1 y 2% de positividad con un límite máximo de un 4%. O sea que si hasta 4% consideramos que es una cifra aceptable y estamos en 5%, realmente que es una cifra alentadora a nivel nacional. La otra cosa a nivel nacional que fue muy impactante fue el número de ocupación de camas de CTI. Hace muy poquito, es decir, en mayo, o llegando a mayo, teníamos un número de camas ocupadas a nivel país que llegó casi a las 600 camas de ocupación de CTI. Hubieron 586 que fue el tope de camas ocupadas a nivel nacional. Eso fue bajando y ya para el 15 de junio rondábamos en las camas en 437 camas ocupadas a nivel nacional. Y hoy por hoy, en estos días, hemos bajado y tenemos 134 camas ocupadas de CTI. O sea que realmente que eso muestra que el número de ingresos de pacientes al CTI, al haber caído el promedio, que teníamos 3.000 casos por día a 400, genera un número de internación mucho menor y es otro parámetro que te está indicando de que que tenemos contingencia de esa infección. Y después la otra cosa también que fue impactante fue el número de muertos que tuvimos. Un número de muertos que llegamos a 55 casos de muertes por día de promedio, porque hubieron días que tuvimos más de 80 muertos en un solo día. O sea que eso era algo que preocupaba y preocupaba mucho. Esa cifra fue cayendo y de 55 que teníamos en mayo, en el mes de junio bajamos a 35 de promedio por día, lo cual si bien había bajado, seguía siendo preocupante. Pero ya en estos 15 días que llevamos de julio, el promedio está por debajo de 20 casos por día. O sea que también el número de muertos sigue algo que es muy importante, que es el número de casos que tenés por día. Bajando el número de casos se mejoran todos los otros parámetros. Eso fue lo que sucedió a nivel nacional.
Y Paysandú, que está integrado en un país que no es grande, todos en este país, que es pequeño, con distancias muy cortas, cumplimos generalmente las mismas etapas, un poquito antes o un poquito después. Y entonces Paysandú fue entrando también en una mejoría muy importante, que le costó un poco más porque llegó a tener números muy elevados. Recuerden ustedes que llegamos a tener hasta 305 casos en un día. Entonces, esas cifras que para Paysandú eran de 305, fueron bajando en el mes de mayo y oscilamos de promedio entre 135 y 194 casos por día de promedio, pero en el mes de mayo cada 10 días aumentábamos 30 nuevos casos. Entramos en junio y hasta la primera semana de junio se tuvo un número elevado de casos, que fue el promedio más alto, que llegamos a 206 casos de promedio, pero posteriormente se comenzó a bajar y se comenzó a bajar en una forma acelerada, pasando entonces de valores al final de junio de 80 casos de promedio por día, pasamos a 38 casos de promedio por día, es decir, bajamos a la mitad, que eso fue desde los últimos 10 días de junio a los primeros días de julio, es decir, que en esos primeros 10 días bajamos a 40, 38, 40, o sea que bajamos la mitad de 80 que veníamos. Y si tomamos estos 4 o 5 días que llevamos de este periodo de 10, que nosotros analizamos cada 10 días, el promedio de estos pocos días que llevamos de esta segunda decena de días, estamos en 13 casos por día. O sea que realmente que hemos bajado en un número importante. Eso hizo también que nosotros, el número de activos que tuvimos, dado el altísimo número de casos de promedio por día que teníamos, también fuera muy alto. Entonces, en la primera quincena de mayo, nosotros rondábamos los 1.000 activos por día. Eso, hacia la segunda quincena de mayo, ya estábamos en 1.500 activos por día. Y en la primera quincena de junio estábamos en 1.800 activos por día. Hasta que ahí logramos quebrar, después de la fecha del 16 de junio, es decir, después de mediados de junio, fue cuando empezamos a mejorar. Y ahí abruptamente pasamos de 1.800 casos por día a 700 casos activos por día, para caer en estos días que llevamos de julio a valores de aproximadamente 290, digamos 300 activos por día. Es decir que ahí también notamos la mejoría que teníamos, que fue sumamente importante. Lo mismo nos pasó con las camas de CTI. Tuvimos una ocupación alta. La preocupación, como a nivel país, cuando tenían aquellas 586 camas, de que se iba a saturar, pero eso no sucedió por el excelente manejo que hubo de la parte ejecutiva de nuestro gobierno y por la parte del Ministerio de Salud Pública, que fue incansable en la capacidad de crear nuevas camas de CTI y de gestionar los recursos, es decir, buscar la mejor gestión de los recursos humanos para que ese aumento de cama sea acompasado por los recursos humanos. Eso sucedió y entonces Paysandú, así como tuvieron a nivel nacional valores muy altos, pero nunca se llegaron a saturar los CTI, en Paysandú también tuvimos valores muy altos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos desde el 1 de mayo hasta fines de junio, hasta el 25, teníamos un promedio de camas entre los dos prestadores, público y mutual, que rondaba las 19 camas por día, con picos que tuvimos hasta 25 camas de CTI ocupadas a nivel departamental. Posteriormente eso entró a mejorar y el número se quiebra a partir del 26 de junio, que empieza el número de camas de CTI a bajar y desde cifras que promediaban las 19 camas entre las dos instituciones, pasan a ser 14, 15, 16, 11, 13, 9 y actualmente, en el día de ayer, teníamos en CTI nada más que 6 personas
en CTI. O sea que Paysandú actuó y pudo manejar los recursos del CTI humanos y tecnológicos perfectamente bien, y en ningún momento hubo saturación del sistema, por más que sí nos tuvimos que manejar, y felicitamos a la institución mutual Acomepa y felicitamos a la institución pública ACE, Hospital de Paysandú, tanto a todo el personal médico como paramédico, ese equipo humano que hizo posible que Paysandú pudiera no solo soportar las camas necesarias para Paysandú, sino que sabemos que ACE, a nivel de hospital, también estuvo actuando y protegiendo a gente de la región que no tiene CTI, y entonces acá hubieron derivaciones de pacientes de Paso de los Toros, de Paraivento, de San Javier, de regiones vecinas de Soriano y de Río Negro, y se dio la suficiente eficacia de poder dar la solución de la salud a toda esa gente. El número de muertos sí fue preocupante y sigue siendo preocupante, porque si bien hemos bajado, tuvimos en ese sentido poca suerte, porque hubieron un número de muertos altos, y eso lo tenemos que decir. En el mes de abril, ustedes saben que hubieron 28 muertos, en el mes de mayo hubieron 57 muertos, en el mes de junio hubieron 58, es decir, habíamos empezado a bajar, pero el número de muertos no bajaba. Y en este mes que llevamos de julio, en esta primera quincena, tenemos 16 muertos en 14 días, que era el día de ayer, lo cual estamos a un poquito más de un muerto por día, lo cual es una cifra que nos preocupa y que quisiéramos que fuera más baja, porque todavía no hemos logrado vencer ese parámetro que tanto nos preocupa y que además uno le da tanta tristeza cuando hay una pérdida humana por el COVID-19. Así que bueno, esa ha sido la situación, y la situación de Paysandú, si ustedes la quieren recordar, no hay nada mejor que recordarla a través de el mapa que pinta el Uruguay en colores, que se llama el índice de Harvard. Y ustedes recuerden que nosotros, Paysandú, hasta más o menos el 14 de diciembre estuvo en verde, es decir, que había menos de un caso por día, tomando en relación a 100.000 habitantes. O sea que hasta ahí estuvimos en verde, estuvimos en amarillo hasta el 3 de febrero, entre el 3 y el 14 de febrero tuvimos aquel fenómeno que le dijimos a ustedes que se llamaba de acordeón, entrábamos en amarillo, íbamos para naranja, de naranja volvíamos al amarillo, y así sucesivamente entre el 3 y el 14 de febrero, para después del 14 de febrero entrar en naranja y ya no salir más de naranja. Y posteriormente ese naranja se mantiene entre mediados de febrero y mediados de marzo, y a partir de mediados de marzo, del 15 en adelante, entramos en rojo, que es cuando tú tenés más de 25 casos por día por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, y eso hace de que pasemos al rojo a mediados de marzo y después nos profundizamos en el rojo, llegando a valores muy elevados de número de casos por día relacionados a los 100.000 habitantes en 7 días, y tuvimos con 170, 180, 190 índices de Harvard por día, ¿verdad? Y permanecimos en rojo hasta el martes 13, que por eso no hay que pensar que el 13 trae mala suerte, porque el martes 13 Paysandú salió del rojo para entrar en naranja, situación que la mantenemos y que actualmente estamos, como el resto del país, en naranja, esperando y deseando entrar en amarillo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo deseamos? Porque eso ya lo dijimos anteriormente. Si un territorio, una ciudad, un país está en verde o amarillo, su sistema de salud no va a claudicar. Va a ser un sistema de salud sano que va a poder dar respuesta tanto en la parte extrahospitalaria como intrahospitalaria.
Cuando los colores se van profundizando y si entramos en el rojo, a partir de ahí la salud se quebranta y entonces es muy difícil poder atender, como nos pasó acá, que la parte extrahospitalaria perdimos el hilo epidemiológico, no se pudo seguir, que eso es lo que te da fuerza para poder contener la infección, perdimos el hilo epidemiológico y hubieron muchas dificultades para que vos pudieras tener un médico en domicilio o para que te pudieras hacer un hisopado en domicilio, es decir, que eso es lo que se fue perdiendo, ¿verdad?, debido al impresionante número de casos por día que no hay recurso humano que te sea necesario. Lo que sí nunca perdimos fue la parte de internación hospitalaria y siempre tuvimos CTI. Así que bueno, eso fue lo que conseguimos en Paysandú y en el país. ¿Y a qué se debió esta gran mejora que tuvimos? Y bueno, hay un fenómeno que es el fenómeno más claro y evidente para que la población se quede tranquila, porque uno hasta que no tiene los hechos con pruebas y con demostraciones, siempre pone en duda lo que uno da en la información. Siempre dijimos, y lo dijeron todos los científicos que están en los más altos cargos de las diferentes especialidades de la salud, que la vacuna era lo que nos podía salvar y lo que podíamos mejorar, por supuesto siempre acompañado de todas las medidas que se implementan para luchar contra el COVID-19. Entonces la vacunación fue lo que nos fue salvando y que no se veía al principio, porque para que tú puedas ver resultados de la vacuna, tenés que pasar francamente un 30% de la población vacunada o un 40%. Recién ahí, cuando vos quebraste y subiste al 40% de población vacunada, ahí empezás a ver el fenómeno y ahí ves cómo se van reduciendo los casos y no hay otra aplicación que más importante y que sea la fundamental que la vacuna. Así que bueno, esa vacunación es fundamental y en este momento Paysandú está con un muy buen nivel de vacunación. Ustedes saben que la vacunación a nivel país la tenemos en la primera dosis en 2.400.000, y en la segunda dosis prácticamente en 2 millones, por lo que podemos decir que 4 millones de vacunas han sido administradas en un corto periodo de tiempo. O sea que eso es lo que hay que felicitar y aplaudir a las autoridades y a la ciudadanía por haber entendido que esta era la forma. Y Paysandú no se ha escapado de eso y nosotros estamos prácticamente con un 69% de la población vacunada en primera dosis y en un 53% en segunda dosis. O sea que, es decir, vamos a llegar en poquito tiempo vamos a llegar todo el país y Paysandú a tener el 70% de la población vacunada y más. Bueno, eso es lo que va a ser a la diferencia. En este momento estamos vacunando en el pueblo a pueblo y queremos transmitirle a la población que se puede dar la primera dosis en esta segunda visita de los pueblos, con la condición que la segunda dosis se la tienen que venir a administrar y tienen que anotarse para agendarse para vacunarse en Paysandú. Y tenemos una novedad para darles, que esperemos que en los próximos días la vamos a implementar, en lo que vamos a llamar la vacunación barrio a barrio. Es decir, vamos a tratar de ir con móviles a las zonas más alejadas, a las zonas que tengan dificultades, o aquellas instituciones que lo soliciten, o aquellas industrias o fábricas que tengan muchos funcionarios en un local. Entonces, si nos solicitan, nosotros nos vamos a trasladar a ese lugar y vamos a hacer lo que se llama el barrio a barrio. Ese barrio a barrio va a ser sin agenda, o sea que nosotros vamos a comunicar que vamos a ir a determinado barrio o a determinado club social o a determinada industria y la gente que se arrime ahí a ese lugar no va a tener necesidad de agendarse. La vamos a vacunar en el lugar. Así que esa es una noticia muy importante
que queríamos transmitirle y decirles. Y la otra novedad importante que ustedes van a tener para el día viernes 16, es decir, se va a hacer una actividad en la cual se va a pedir a la población que tuvo COVID positivo que done plasma, porque el plasma salva vidas y tiene indicaciones muy especiales que se puede dar, no es siempre que se puede utilizar, pero en determinados casos, que eso está muy bien protocolizado y que eso son los médicos y los servicios de salud lo que tienen la protocolización, van a poder administrar ese plasma. Entonces, le decimos a todos aquellos que hayan tenido la enfermedad y que ya lleven 14 días de curados de la enfermedad, que pueden ir a la Plaza Constitución el día viernes 16, entre las 9 y las 5 de la tarde, y podrán donar plasma para poder salvar vidas. Eso va a haber, eso está apoyado por el Hemocentro, por Hemovida, por los bancos de sangre nacionales, el Banco de Sangre de Paysandú, por ACE de Paysandú y la Dirección Departamental de Paysandú. Entonces va a haber ahí un lugar, un móvil, donde podrán ser atendidos, y aquellas personas que le pedimos que todo aquel que esté en condiciones, que el protocolo de las condiciones se las van a decir en el lugar, pero sí tiene que tener entre 68 y 65 años y más de 14 días de alta de la enfermedad, podrán donar plasma, y eso va a salvar vidas y los invitamos para eso. Tomando en cuenta la cantidad de casos nuevos diarios, ¿se ha recuperado ahora el seguimiento total de los contactos? Sí. Estamos en eso, hemos recuperado el seguimiento del hilo epidemiológico y no solamente estamos muy alertas. Ustedes saben que en este momento una de las preocupaciones que hubo fue porque estudiantes y gente joven, sobre todo quinceañeros, viajaron a los Estados Unidos, y al regreso se encontró en esas poblaciones 11 casos de COVID positivo. Se están estudiando esos casos para descartar la variedad Delta, que es lo que nos preocupa, que no haya ingresado al país, y los que fueron de Paysandú regresan en la próxima semana. Y nosotros ya hemos hecho contactos para saber quiénes son esas personas, los vamos a llamar y les vamos a hacer un seguimiento telefónico. ¿Para qué? Para alertarnos precozmente si llegan a tener síntomas y llegar a un diagnóstico precoz y estudiarlo. O sea que no solo estamos con el hilo epidemiológico, que ya lo podemos seguir, sino que además estamos alerta y hacemos prevención. Y ya hemos localizado a todos esos muchachos que fueron y que regresan en los próximos días, para hacerle un seguimiento telefónico y tener vigilancia sobre esa población especial que puede estar en riesgo.